Gracias por venir al programa, Dipi. Hace mucho que te queríamos tener. Yo vengo siempre. Bueno, pero queda bien igual. Bueno. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Compartir con nosotros este espacio. A mí me encanta venir. Gracias, a nosotros nos gusta que vengan. Les dije que iba a hablar de la fecha del estallido, no porque yo quisiera poner una fecha, sino porque, como sugería Lautaro... culpa de él, está bien. No, porque yo dije que la culpa de Lautaro. Hizo una pregunta pertinente y dijo, la columna la escribió Guillermo Moreno, que de alguna forma está pronosticando cuándo va a suceder lo que se va voceando en sectores de la militancia kirchnerista, de Unión por la Patria o el peronismo en general. Es una pregunta que está todo el tiempo presente, pero justamente venía a problematizar eso, tal vez para desmontarlo, calmar ansiedades o pensar más en profundidad sobre el surgimiento de acontecimientos o de estallidos, ¿sí? Y encontré una nota de Alejandro Kaufman que se publicó la semana pasada en La Tecla Enie, donde él básicamente piensa sobre este tema y dice lo siguiente, nos va a permitir ahondar el camino y reflexionar sobre cosas puntuales que vienen pasando en estos días. Él dice lo siguiente, hablando a propósito de la crueldad, que fue algo que también mencionamos en la entrevista que tuvimos con él hace poquito, y plantea que en la medida en que los hechos van desmintiendo la exención, emerge una nueva escena acerca de la cual solemos albergar un optimismo injustificado. Él habla del presunto optimismo que sentimos respecto de que a Milei le vaya mal o no le salgan las cosas bien, y dice que aún en tiempos de oscuridad como en los actuales, en que se ostenta la crueldad hacia los más vulnerables y el goce que embarga de modo exhibicionista a quienes así proceden, nunca tales significantes se propalan de manera que alguien que apoye este horror se sepa concernido de modo explícito. No es prudente ni cierta la espera respecto de que cuando se vean perjudicados directamente, entonces van a reaccionar. Es decir, aquellos que han sido... lo traduzco un cachito más allá. Alejandro, dale. Aquellos que se sientan... Aquellos que han sido engañados durante la campaña electoral para votar a Javier Milei, no es que se van a despertar o se van a dar cuenta cuando les toque el bolsillo a ellos la política que lleva adelante Javier Milei. ¿No? Dice, por eso no es prudente ni cierta la espera respecto de que cuando se vean perjudicados directamente, entonces van a reaccionar. Decir, que se vaya, no lo aguantamos más. Y profundiza un cachito más y dice, no lo es porque el daño efectivo no se correlaciona con las representaciones. O sea, el efecto material dañoso de las políticas de Javier Milei no se relaciona directamente con las representaciones, con el imaginario que la sociedad tiene sobre lo que ocurre, sobre lo que vive. Y eso justamente se puede aplicar hacia atrás o hacia adelante, dice Kaufman, porque también se pone a pensar por qué fueron engañados los que fueron engañados, ¿no? O sea, si hubo un deterioro de lo material, una yugulación de los sentidos de la democracia, o en realidad estamos todos presos de una maquinaria consumista, propagandística, que nos va envenenando la conciencia. Y él va distinguiendo la toma de conciencia de los efectos materiales de aquello que nos trajo hasta acá. ¿No? Entonces, todo esto a mí me despertaba también inquietudes respecto de algo que pasó medio desapercibido la semana pasada, antes del 24 de marzo, cuando el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, estuvo en el CICIP, que es una de las tantas convenciones de los empresarios en Argentina, y allí dijo que no es que, voy a parafrasearlo, no es que nosotros no sepamos cómo es el juego de la política, sino que no nos interesa jugarlo. ¿Sí? ¿Por qué dijo esto? ¿O con qué machea? ¿Con qué puede estar vinculado esto que dijo Caputo? Y en realidad la primera respuesta que se me aparece es el recuerdo de lo que decía Macri cuando presentaba su libro Segundo Tiempo. No sé si se acuerdan, pero allá por el 2021 o 2022, Mauricio Macri renegaba de la democracia.
porque entorpecía la hoja de ruta de sus negocios. Algo de esto hablamos ayer cuando reflexionábamos sobre el 24 de marzo. Sí. Lo que todo el tiempo han tratado de hacer los dueños del país, y Mauricio Macri es, si querés, una de sus herramientas o instrumentos, fue justamente quitarle sentido a la democracia porque los complicaba a ellos, porque la democracia implicaba, y de esto también habla Kaufman en esta nota que se llama Experimento Milei en la tecla ñ, porque la democracia implica una malla, una red de regulaciones, de deliberaciones, de intervención de actores sociales con capacidad de influencia, de agencia, de cambiar las cosas, de frenarlas, demorarlas o impulsarlas. Y todo eso de la negociación con actores sociales que tal vez no tengan billetera y que no puedan resolver comprando y vendiendo cosas, pero sí ejerciendo sus derechos, a Macri, a su familia, a sus hermanos de clase y a Javier Milei en este caso y a todos los que lo apoyaron, los complica. Ajá. Y esta tal vez es una de las razones que deberíamos empezar a comprender para entender que no es tan sencillo lograr que aquellos que todavía lo apoyan se calienten, se paren de manos y salgan a la calle a reclamar por sus derechos porque suponen que lo que está sucediendo está bien. Sí. Es interesante el planteo del rol del Estado para estos sectores, sobre todo por el pensamiento de Milei, que después por ahí no se contrasta con lo práctico cuando fue gobierno. Pero Milei, el Estado solo tiene que existir para monitoreo policial, garantizar seguridad y el resto que no esté. O sea, básicamente para defender la propiedad privada de estos sectores. Punto. Está buenísima la... Para garantizar negocios. Claro. Para garantizarle que pongan las tarifas como quieran. O sea, hay una cantidad de regulaciones del Estado que podés decirle desregulación, pero que están ahí. Claro, pero la filosofía de Milei, la que planteaba antes como filosofía propia, es que el Estado no se meta en los negocios de nada, de precio, de privado, de nada. Es verdad. Y que solo el Estado exista para impartir justicia y para control policial. Pero eso es nada más que una mentira. Es una mentira. Pero claro. La filosofía, la utopía de Milei, si se quiere. Sí, no lo sé si es la utopía. Eso es lo que él plantea filosóficamente. Después eso lo esconde. Después no lo hace, ¿no? Por eso digo, cuando hace. es gobierno, el pragmatismo es otra cosa. Pero en su concepto, el Estado tiene que estar la policía porque la quiere. Porque si se hace cualquier cosa, en algún momento va a necesitar una fuerza de choque. La pregunta de Lautaro por el Estado viene muy bien para pensar otro apartado de la misma nota de Kaufman, que justamente se titula o subtitula Estados y Sociedad. Y él escribe lo siguiente: lo que nos agobia no viene a abolir, ni a suprimir, ni a atacar al Estado. Al contrario, lo necesita más fuerte que nunca para reprimir y controlar a las poblaciones. Viene a atacar a la sociedad en su relación con el Estado. Y esto es algo que él dijo en la entrevista que nos concedió a nosotros hace 2 semanas. Dice Kaufman, porque todo lo que suprimen como regulaciones de Estado son prácticas y normas en su mayoría logradas como condiciones de existencia de la sociedad, según propias conveniencias e intereses, eventualmente de carácter parcial, aunque se trate de poderes locales o de derechos humanos, sociales, laborales, previsionales. Todos los movimientos de la índole de que se trate, que han luchado por reconocimiento, derechos, amparo, todo lo que abarcan miles de regulaciones, proceden de la sociedad civil a través de la acción social y política y se imbrican en el plexo normativo de la estatalidad. Entonces, ahí por ejemplo yo pensaba en un caso que tampoco estamos abordando lo suficiente, que es el de el apagón del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la TV Pública, Radio Nacional y Telam. Y no lo hago por una pertenencia corporativa, gremial, a los trabajadores de prensa, sino porque ahí también hay Estado. Telam, Radio Nacional, la TV Pública, son soberanía, son banderas argentinas, y no es casual que traten de suprimirlos como herramientas de comunicación del Estado. La capilaridad que tiene Radio Nacional no la tiene nada salvo las iglesias en Argentina o las comisarías. Hasta en el último pueblo de Argentina, en el último rincón de la patria, hay Radio Nacional. Y por ejemplo, en la pandemia era fundamental para mantener comunicada a la sociedad sobre medidas de prevención, algo básico. Claro. Si hubiese una guerra, nadie lo quiere,
ojalá nunca suceda, pero ante amenazas profundas, graves e inmanejables en cierto punto para el Estado, la capilaridad de Radio Nacional es trascendental, es incluso cuestión de vida o muerte para su población. La TV pública tal vez lo tiene menos, pero igual tiene recursos y un despliegue que es brutal en ese sentido. Y Telam, quieras que no, con las corresponsalías y a pesar de los despidos masivos durante el macrismo, despidos que no llegaron a suplir o empardar las reincorporaciones posteriores, porque muchos trabajadores de prensa abandonaron esa lucha o con muchísima razón dijeron: yo no estoy para aguantar la toma, yo no puedo bancar 3, 4, 5, 6 meses de lucha sin cobrar, tomo la indemnización y me voy a otro laburo. Bueno, bajó muchísimo la cantidad de laburantes en Telam en aquel momento, pero Telam tenía profesionales preparados, más allá de las críticas y un montón de cuestiones que permearon a la sociedad y a la dirigencia política, tenía recursos y laburantes preparados para este tipo de tareas en todos los puntos del país, ¿no? Entonces, ahí es a donde se puede iluminar esto que dice Kaufman respecto de que no es solo o no es lo principal esto de abolir al Estado en sí, sino que lo que ataca Javier Milei o los paleolibertarios, en definitiva, es la relación de la sociedad con esas ventanillas del Estado. Es decir, ¿dónde se van a informar aquellos habitantes de pueblitos remotos en Argentina? Si no hay Radio Nacional o si no hay una llegada de la voz de la información pública. Claro, pero no, es mentira. Es mentira. Porque por más que tengan celular, por más que las cuentas o las estadísticas indiquen que hay más de un celular por persona en Argentina, no es cierto que eso sea así. Digamos, sabemos cómo son las estadísticas, o sea, ese viejo cuento de que cuando hay 2 pollos y 4 personas, no es que come medio pollo cada una. Bueno, lo mismo con los celulares o con la circulación de la información. Y al mismo tiempo hacíamos en joda el chiste de la obsolescencia programada, y la mayoría de los celulares que andan en los pueblitos remotos no deben tener siquiera WhatsApp, ¿no? O tal vez sí, pero tienen que tener carga, no tienen tal vez el abono mensual. Hay que ver cómo está el acceso a la información para el grueso de la población. Entonces eso es lo que ataca centralmente esta política de Javier Milei, y tal vez no lo estamos pensando lo suficiente, o justamente por la premura y la urgencia con la que están ocurriendo las cosas, no nos damos cuenta de qué es lo que se está discutiendo y cuál es la profundidad de lo que está sucediendo. Claro. A ese mismo nivel podemos poner el tema del ataque a la cultura, ¿no? A la cultura argentina, porque no es a cualquier cultura. Estoy hablando de lo que sea el Gomón, las pelis del Inca. De todos los festivales que se hacen a lo largo y a lo ancho del país. Sí, absolutamente de acuerdo. No es ocioso que ataquen esos aspectos o esas usinas, digamos, de las prácticas culturales en Argentina. Y además quedó medio desparramado para todos los artistas, los músicos, que son todos unos chorros que cobraron del Estado chorro, ¿no? Claro. Sí, siempre vivieron robándole, o sea, entraron los artistas populares, entraron casi todos en categoría chorro, corrupto. Y al mismo tiempo, mientras preparaba esta columna y leía lo que decía Kaufman al respecto, insisto, se llama Experimento Milei, está publicado en el portal La Tecla Ñ, lo pueden leer, es una nota larga, de esas que le gusta escribir a Kaufman y les gusta a nuestros oyentes leer. Tiene mucho para ir desmenuzando, no lo vamos a agotar en esta columna para nada, pero mientras leía esta intervención de Kaufman, también pensaba en algunas de las hipótesis que hasta en el radicalismo se están tejiendo por esta hora respecto de la búsqueda de Milei, no solo con lo que comentábamos fuera del aire con Lautaro y que él hizo ayer en su columna respecto de las jubilaciones, sino incluso con el Pacto de Mayo. Ayer un diputado radical me decía: la verdad que por momentos yo pienso que lo que busca es que este pacto choto se le caiga. Ajá. Es como si el tipo todo el tiempo estuviera buscando su propia 125 para fidelizar votantes, para radicalizar a su electorado, para enervarlo en contra del sistema político, porque no hay plan.
algo de eso se está empezando a hablar. No hay plan, no hay un orden monetario que se esté buscando. Se habla de la canasta de monedas porque no puede dolarizar. Se habla de que el cepo se quitaría recién a fin de año porque el Fondo Monetario no está dispuesto a prestarle dólares para que dolarice. Es decir, tiene un montón de imposibilidades para cumplir aquello de lo que habló en campaña, y como no tiene herramientas para llevarlas a cabo, esas promesas, para realizarlas, se dedica a atacar lo que está vigente, lo que está armado, lo que funciona, con el único objeto de poner a la gente, a la sociedad o al sector de la sociedad que lo votó en contra de aquello contra lo que decide atacar o emprenderla. Si los radicales están pensando en esto, está bien. Este radical es un radical de la banda de Facundo Manes, no es de la banda de Loredo. Claro. Pero si hasta ellos están pensando en esta hipótesis donde lo que busca Javier Milei en todo caso sea la creación de un escenario de confrontación permanente, donde si se cae el Pacto de Mayo seguro va a poner una nueva zanahoria para gobernadores, para legisladores, para jueces, para lo que sea, con tal de ganar tiempo y seguir batallando, seguir lesionando los sentidos de lo público en Argentina, entonces no hay nada. Entonces, más temprano que tarde, la mayoría del Congreso, la mayoría de los jueces, la mayoría del sistema político se le va a parar de manos. Y ahí es donde Kaufman vuelve a hacernos útil en su reflexión sobre la fecha del acontecimiento, sobre la fecha del estallido. Eso no se puede adivinar, avisorar, proyectar. Eso simplemente sucede cuando incluso gotas insondables que llegan para rebalsar el vaso producen el efecto de organizar la bronca. Claro. O de conducir la bronca, ¿no? En un mar de quilombos que uno venía advirtiendo, pero que confluyen. Por eso es difícil, o es, si querés, una mercancía más dentro del mainstream mediático, todo lo que suponga que hay una fecha para que esto explote. Pero ahí no hay una cuestión de también el huevo o la gallina. O sea, A ver. primero tienen que ponerse de culo los gobernadores y los diputados y después el pueblo, la base, se va a organizar, o es al revés. O es el pueblo el que le va a exigir que se pongan las pilas a los gobernadores y a los... ¿Entendés lo que te digo? Sí, está bien, entiendo la pregunta. Pero los estallidos son estallidos igual, no hay organización. Por eso. Es un tema, a veces sí hay organización para estallidos igual, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso, a veces sí. Tiene que haber igual un caldo de cultivo, tiene que haber un cierto contexto. Pero es verdad que suceden, bueno, tenemos experiencias muy cercanas y muy recientes. En Chile fue el tema del transporte público, pero venía de otras cosas atrás. En Ecuador fue el tema del aumento de la nafta, pero venía con un montón de temas atrás. Siempre hay un catalizador, digamos. Pero bueno, es eso, a ver cómo se organiza todo eso, si es que va a suceder o no sucede, no sabemos. No es menor que los que tienen responsabilidades de conducir jurisdicciones, incluso traten de encontrar caminos para contener a sus propios habitantes, garantizándoles coberturas de ciertos derechos. Ayer conversábamos con Barra Fuera del Aire sobre la foto de Axel Kicillof con Maximiliano Puyaro en San Nicolás, un municipio gobernado por el PRO, donde lo que se hizo fue anunciar una unidad táctica operativa contra el narcotráfico en el límite de la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe, es decir, en la frontera o en la margen sur del río Paraná, y se repartieron elogios entre Puyaro y Kicillof mutuamente. De todas formas se dice que Kicillof diseñó esta unidad táctica luego de que Sergio Berni y el ministro de Seguridad santafesino apuraran una conversación sobre el envío de efectivos policiales de la bonaerense a Santa Fe, algo que en realidad está reñido o por lo menos discutido con respecto a la regulación de las intervenciones policiales de una jurisdicción en otra. Ajá. Entonces, por eso Kicillof define montar esta unidad operativa en el límite de la provincia de Buenos Aires, facilitar el envío de recursos, patrulleros, lo que fuese, y disponer de fuerzas policiales en caso que así se lo necesitara, pero de este lado de la provincia, para frenar el avance del narco, aunque estén en contacto permanente. Y acá un detalle no menor, porque del lado del kirchnerismo, Kicillof es número opuesto para candidaturas en el futuro,
Y del lado del radicalismo, Puyaro también, ¿sí? Y que dos tipos que representen a sus respectivos espacios políticos siendo gobernadores y que concentren de alguna forma las expectativas de su militancia y su fuerza política, se dé el espacio para conversar sobre algo que de alguna forma alarma a la opinión pública, no es un detalle menor. Habla, en todo caso, de que a pesar de que todo se va en picada, a pesar de que el avance de Milei contra el Estado o las relaciones de la sociedad con el Estado avanza y parece no tener freno, hay dos tipos que son gobernadores y que no están fomentando el estallido como incluso los mileístas dicen que el kirchnerismo hace. Claro. ¿Sí? O sea, hay un ejercicio responsable del poder. Y es una lucha por el poder. También la de cuidar el poder. Pensaba también, Dipi, hablando de responsabilidades, que cuando se ve con tanta claridad, como vos lo describías recién, esto de que el gobierno, que Milei necesita al pueblo argentino en contra de la política, necesita sumar aislamientos. Totalmente, esa es la palabra, de la política. Nosotros tenemos que tener conciencia y responsabilidad, porque a veces también se nos salta se nos salta la chapa y decir, nuestro dirigente, ¿dónde están? Bueno, tranca, porque están buscando también, lo que más quiere Milei es que gente como nosotros, que sí creemos en la política, empecemos a no creer más y a no confiar y a pensar que hay la solución es salir a la calle y tirar piedra. Claro, de esto ya hablamos, pero más que nunca hay que defender la vida en común. O sea, los sectores populares, la única que tienen es esa, la de cuidar sus lazos comunitarios, cuidar los puestos del Estado, cuidar los lugares de estos ataques de Javier Milei o la política de Javier Milei. Aunque sea difícil, aunque estemos hablando, Lautaro viene informando todos los días sobre las amenazas de los despidos que están al caer ya el 31 de marzo. Bueno, a pesar de eso, incluso la labor del militante en el Estado o de los dirigentes, donde sea que estén, es esa. Es la última barrera de contención contra ese anarcocapitalismo burdo que pregona Milei.